En medio de una fuerte crisis migratoria se está llevando a cabo allá en Estados Unidos la Cumbre de las Américas, la 9ª Cumbre de las Américas. Pero ¿qué pasa con la ausencia del presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, y de otros 7 países? ¿Esto va a cambiar en algo los resultados de la reunión? ¿Podrá abordarse a fondo este asunto que sin duda preocupa muchísimo, el asunto migratorio, con soluciones concretas? ¿O todo seguirá exactamente igual? Son dos temas que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda, qué gusto saludarte. Buenas tardes, buenas tardes. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A ver, creo que la presencia del presidente mexicano López Obrador en la cumbre no creo que cambie absolutamente nada. Ese es mi punto de vista respecto a lo que se está tratando. ¿Por qué? Bueno, porque lo que sí va a tratar, bueno, finalmente hay una representación de parte del canciller mexicano que estará pues simplemente asintiendo lo que de alguna forma se está dando en esta reunión. Pero vale la pena mencionar, Víctor, que sí, la Cumbre de las Américas no es lo que se había esperado, se creó una expectativa y luego cuando empiezan a cancelar algunos de los mandatarios, sí empieza desde luego a perder a bajar la expectativa de lo que se podría tener. Sin embargo, para el liderazgo del presidente estadounidense Biden, sí me parece que es importante establecer algunos puntos, me parece, y sobre todo me parece que aquí la que pierde más directamente es Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, ya que el presidente Biden le encargó la realización de esta cumbre y a no lograr que vaya el presidente de México y otros líderes también de otras naciones de Sudamérica, pues lógicamente viene este bajón. Pero más allá de esto, me parece que esta cumbre, como escuchábamos hace unos minutos al embajador Víctor, me parece que tiene su relevancia. Ya tenemos por lo menos 2 anuncios nuevos que pueden ayudar a fortalecer la región. Hay que recordar, que ya se ha mencionado, que bueno, muchos de estos países centroamericanos y sudamericanos han volteado hacia China, que ya son socios comerciales de China, y parece que, bueno, hubo un rezago en la relación con los Estados Unidos. Sí, ahora con esta cumbre, y desde luego se trata, y con este inicio de lo que han llamado la Alianza Americana para la Prosperidad Económica, que tiene un nombre bonito, rimbombante, que seguramente ojalá se pueda cumplir. Bueno, se anuncia una inversión de $1.900 millones para la región, para fortalecer las economías, para fortalecer los sistemas de salud y también fortalecer las democracias. Eso es lo que pretenden en este primer, digamos, punto de acuerdo que hay en esta cumbre, Víctor. Y en un contexto de fuertes tensiones internacionales y de competencia bárbara, ¿no?, por parte de China, Rusia, India incluso, que quieren de algún modo incidir e influir en sus diferentes ámbitos en el mundo. Yo creo que ese es el principal incentivo que tiene Estados Unidos para tratar realmente de crear un bloque que le permita hacer frente a estos nuevos retos. Y ese incentivo y ese bloque que se busca definitivamente tiene que pasar por un proceso de mejora de estos países. No puede haber desigualdades tan altas como las que se dan entre un país como Estados Unidos, México y estos países centroamericanos. De una u otra manera se tienen que paliar muchas de estas necesidades si realmente se quiere crear un bloque ¿qué es lo que le conviene a Estados Unidos? Nos conviene a nosotros, y para efectos de competencia pues también le convendría a estos países centroamericanos y de América Latina en general. Yo lo que lamento, Raúl, es que por ejemplo en temas tan sensibles como el de la migración, pues no estén presentes algunos de los principales actores y de estos países expulsores, ¿no?, como es Cuba, Guatemala, Nicaragua, Honduras, bajo el concepto de que, bueno, algunos de ellos son países de línea de dictadores, están regidos por dictadores, pues los bajaron de la mesa. Sí creo que fue un error. Como también no estoy muy de acuerdo contigo, Raúl, en que da lo mismo que esté el presidente o no. Creo que la voz del presidente era importante. No es lo mismo que hable Marcelo Ebrard a que hable el presidente de un país, en este caso Andrés Manuel López Obrador, y fijara su postura. Yo sí creo que se pierde una gran oportunidad, porque podría haber argumentado, al menos con más reflectores, la postura de México y la defensa de estos países, si así lo consideraba el presidente, o por lo menos los intereses de toda una región, que lo que está buscando simplemente es ayúdanos, Estados Unidos, tú que tienes, ayuda a los que no tienen, porque si no lo haces, tarde que temprano el problema a ti se te va a venir encima, como de hecho ya lo está.
Sí, a ver, déjame quizás mesurar un poco el tema. A ver, ante la negativa del presidente, con el argumento de que no van las tres dictaduras que ya se conoce, Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿sí? Esa me parece de alguna forma un dejar pasar una oportunidad. Claro, no es lo mismo escuchar a un presidente que escuchar al canciller. Eso coincido contigo completamente, digamos, en la parte política, Víctor, pero en la parte operativa, sí, lo hemos visto. O sea, el canciller es quien ha venido operando básicamente las cosas. Sí, entonces, de acuerdo, a eso me refiero. O sea, no, coincido, la visión política del presidente, su ausencia, sí, seguramente es importante porque desanimó la participación de otros líderes y sobre todo, tan importante como tú bien dices, haber aprovechado esta coyuntura, haber levantado la voz en este foro, hablar del incumplimiento, porque aquí es lo que dice en las mañaneras el presidente de los Estados Unidos con los compromisos económicos hacia estos países de Centroamérica, con la idea de frenar algo la migración. La migración que está afectando a México y que afecta también a los Estados Unidos, lógicamente, porque este paso, digamos, el paso que, como esta caravana de más de 15,000 personas que en estos momentos ha iniciado ya este camino en busca de llegar a la frontera de los Estados Unidos, bueno, finalmente estos se van a quedar del lado mexicano, porque muchos de ellos quizás lo intenten pasar al otro lado a través del río Bravo, a través de algún tráiler repleto de migrantes, con los riesgos que ya se conoce y se sabe. Y para el gobierno mexicano es una presión. Hoy el gobierno mexicano ya no está confrontando, como ocurrió al principio, con las caravanas tratando de contenerlas allá en Tapachula. Ahora las están dejando pasar, tratando de convencer a estos migrantes, sí, de irlos explicándoles de los riesgos y también, bueno, advirtiéndoles de que no van a poder pasar a los Estados Unidos y lamentablemente se quedarán en condiciones terribles como están en Tapachula y como seguramente van a llegar a la frontera en muchos puntos con todas, pues esta gran problemática. Un problema que requiere, como tú bien lo dices, una solución regional. No se trata solamente de Estados Unidos, no se trata solamente de México. Sí, ahora, la primera pregunta que viene luego de escuchar a Biden ayer en la inauguración de esta cumbre es, bueno, si esta es la 9ª cumbre, ¿qué avances hubo en el pasado? ¿Por qué hoy, de acuerdo a los datos de la Policía Fronteriza, estamos con una detención de migrantes impresionante? Casi estamos llegando a los 2 millones de personas, de acuerdo a la gráfica que vamos a ver en un minuto, ¿sí? De cuántas personas han venido siendo detenidas. Mira, este es un gráfico de año contra año. Hay que recordar que en Estados Unidos el año fiscal es de octubre a septiembre, ¿sí? Pero en esta gráfica, aquí la producción lo ha hecho por año. Sí, y ahí tenemos, por ejemplo, de enero a diciembre del 2020 fueron detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos 546,000 personas de Honduras, Salvador, de México, de Guatemala, en fin, de todos estos países que son expulsores de Haití. En el año 2021, de enero, sí tenemos de enero a abril 531,000, pero todo el año 2021 fueron 2,035,000 migrantes que fueron detenidos y regresados a la frontera con México o quizás a sus países de origen. Y en este 2022 llevamos ya 776,000, es lo que está reportando la patrulla fronteriza de detención de migrantes. Es decir, Víctor, esto se ha multiplicado en una forma exponencial. Estados Unidos con este título 42, argumentando el riesgo sanitario del COVID, sí está deteniendo a los migrantes en la frontera con México. Ahí los detienen. Y sigue vigente ese título 42, no se ha cancelado, por lo que no podrán pasar con el argumento, entre comillas, del tema de COVID. Y esto, bueno, resulta una gran presión para nuestro país, en donde se requiere una solución integral para toda la zona. Sí, porque Estados Unidos sigue siendo un gran atractivo sobre todo a la luz de estos incentivos que se dieron con motivo del COVID, que hubo una derrama económica importante
y de algunas partes de los Estados Unidos que están teniendo un desarrollo impresionante. Claro, en este ya tercer trimestre se habla de una disminución en el crecimiento de la economía estadounidense, pero no deja de ser un gran atractivo, Raúl. Prueba de ello es que como nunca estamos nosotros, los mexicanos, recibiendo, bueno, para mi gusto vergonzosas, pero finalmente honorables remesas por el orden de los 50,000 millones de dólares, 10,000 millones de dólares más que el año pasado. Entonces, de algún modo, Estados Unidos sigue siendo también un gran incentivo para estos países, que por otro lado también hay que complementar cómo poco a poco se han ido degradando y recrudeciendo las condiciones económicas y sociales y sobre todo de seguridad en estos países que yo te lo comentaba anteriormente. Muchos de ellos yo los considero como auténticos países fallidos. Entonces, el problema ahí está. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha dado esto también, Raúl? Yo pienso que también por la visión corta que tienen los Estados Unidos de lo que ocurre realmente en Centroamérica y en el resto de América. La visión de los estadounidenses está muy, si no es la palabra viciada, cuando menos distorsionada, al no acabar de entender una realidad que de algún modo ellos han sido los causantes, les afecta a ellos, pero sobre todo también que se enfrenta a muchos intereses creados allá en los Estados Unidos por grupos terriblemente fuertes que terminan presionando al mismo presidente. Así es, así coincido. En fin, me parece que, bueno, mañana seguramente escucharemos más sobre estos acuerdos que hay con los 20 mandatarios que están reunidos allá en Los Ángeles, California, sí, y bueno, tratando de contemplar cuál es el objetivo de esta reunión. Bueno, se ha dicho claramente el tema migratorio, el poder reducir la desigualdad, sí, el poder fortalecer democracias, y aquí es donde muchas veces, ¿qué entienden los Estados Unidos por fortalecer democracias? Sí, de alguna forma, cuando bueno, una oportunidad quizás de haber dialogado, de haber visto qué es lo que está pasando con muchas naciones, incluso con los mismos Estados Unidos, donde también están amenazados del populismo, ya sea de derecha o de izquierda, y que finalmente, bueno, también los han metido a ellos en un grave problema. Me parece que en Estados Unidos hay una atención, no como la que se esperaba, la expectativa quizás era mayor, pero me parece que el presidente Biden está cumpliendo con la promesa que hizo de nombrar incluso a la vicepresidenta Kamala Harris, sí, a tratar de lograr esta integración de la región. ¿A través de qué? Por lo menos se habla ya de 300 millones de dólares de inversión directa, que es muy poco realmente, y una promesa de inversión de 1.900 millones de dólares de empresas estadounidenses para que se establezcan en estas zonas, para generar empleo y de alguna forma se le baje la presión económica por la cual muchas familias, que es un factor, la cuestión económica, pero también está la otra, la de la seguridad, las pandillas, la inseguridad, la desestabilización política, como el caso de Haití, donde no hay claridad y donde hay una serie de conflictos políticos que no le dan estabilidad a esto. Entonces me parece que es muy interesante lo que se vaya acordando en esta cumbre, aunque sí, repito, la expectativa ha sido menor de lo que se tenía y la ausencia seguramente de estos líderes ha influido en esa expectativa. Espero que los resultados sean positivos. Mira, por el bien de México, por el bien de los Estados Unidos y de tantas familias que vemos en nuestras calles en México, familias de hombres, mujeres, niños que inician este camino en busca de tener un mejor futuro, una mejor calidad de vida, que proteger muchos de ellos su propia vida de lo de las pandillas de El Salvador, de Honduras y estos lugares que tienen graves problemas de inseguridad, que los tienen peor que lo que tenemos en México. Sí, sin duda cabe. El lema es ambicioso, construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo, sumamente ambicioso. Y bueno, todo lo que se logre, yo coincido contigo, que sea para el bien de todos, porque pues caray, ya no estamos en los tiempos de que solo le puede ir bien a un país o a una nación o los intereses de una sola nación. Hoy todo está entretejido y todo está entreverado, Raúl. Por otro lado, también te doy mi percepción personal. Creo que Joe Biden es un buen hombre. Desafortunadamente le toca ocupar uno de los puestos más delicados que puede haber en el mundo, ¿no? Que es ser presidente de los Estados Unidos, donde independientemente de que seas un buen hombre o un mal hombre, finalmente estás sujeto a muchas presiones y a muchos intereses.
Claro, y sobre todo también me parece hay un tema con el tema de la migración de prejuicios, Víctor, ¿sí? Sí. Y eso ahí se lo debemos parte también a Trump, que calificó a los migrantes de delincuentes, Claro, de violadores, ¿sí? claro. Y esa visión, cuando yo veo a las familias aquí, cuando pasan por Jalisco, y veo a la mujer, veo al esposo y veo a los dos niños, sí, que vienen acompañados, o sea, ¿cómo puedes calificar? No. ¿Sí? ¿Cómo puedes hacer ese prejuzgar que estas familias que lo que buscan es seguridad y una economía para poder mantener a sus familias, dejan todo? Dejan su casa, dejan su familia, dejan todo para poder buscar esto que estamos observando en estas caravanas y sin embargo, bueno, la expectativa de futuro no es nada halagüeño en los siguientes días. Lamentablemente, sí hay un prejuicio muy fuerte sobre el tema de estos migrantes, sí, especialmente por los calificativos que se les ha dado anteriormente de delincuentes, violadores y todo lo que dijo Trump y que sigue lamentablemente prevaleciendo. Fíjate, Raúl, son dos visiones en torno a cómo vemos estos movimientos masivos. Uno es en lo individual, como bien tú dices, en lo personal, las familias, el ciudadano, el ser humano, el niño, el adulto que viaja en busca de un futuro mejor o salvar su vida. Y otro es ya en su conjunto, ¿qué es lo que te asusta? La gran masa que te asusta y que asusta a cualquiera. Cuando ves un contingente de esta naturaleza, hombre, pues todos nos preocupamos porque lo positivo del individuo pasa a ser negativo por lo que representa la masa como tal, los problemas que genera, la problemática que lleva consigo y que bueno, finalmente yo coincido contigo, finalmente son cuestiones muy humanas en las que tenemos que ser muy sensibles. Así es. Víctor, muchas gracias por este análisis. Vamos a seguir informando aquí cómo va el avance de esta cumbre, con las ausencias mencionadas, con el impacto que seguramente tendrá este asunto, pero bueno, ya cuando se reúne el presidente López Obrador en Washington con Biden, quizás seguramente se vuelva a hablar y analizar. Un comentario último, rápido te lo digo. Fíjate que dentro de todo lo complejo que es este contingente, que es uno de los mayores que se ha dado, bueno, ojalá puede servir también de presión, para que ahora en esta cumbre se tomen medidas más asertivas para solucionar el problema. Puede tener su lado positivo. Hay que darle seguimiento. Víctor, gracias. Un saludo. Te mando un abrazo, Raúl. Muy buenas tardes.